Muy buenos días a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Esperanza TV. Feliz sábado a todos ustedes y a todos los que nos sintonizan a través de otras redes sociales. Es para nosotros una alegría una vez más estar aquí conectados para adorar y bendecir el nombre de Dios. Bienvenidos sean todos. Se dice que por encima de las angustias que las necesidades de este mundo nos pueden causar, una de las cosas más difíciles es el ser acosado directamente por las tinieblas. Te pregunto, ¿será que la palabra de Dios tiene el poder suficiente para poder librarnos de esto? Eso será lo que vamos a explorar en la mañana de hoy a través de la presentación del pastor Sergio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Burleson y director del Ministerio de Varones de la Conferencia de Texas, con el tema Al que cree, todo le es posible. No sin antes les invito que ahí donde ustedes se encuentran, entonemos juntos el himno Loámoste, oh Dios. Loámoste, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado guardarnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos don, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Posiblemente entre las grandes dificultades que los seres humanos tienen que enfrentar en esta tierra, ya sea por limitaciones, por persecución, por problemas de tentaciones, posiblemente la mayor dificultad es el reconocer que han sido acosados o poseídos por el espíritu malo o por las tinieblas. ¿Será que la Biblia, como dijimos en la introducción, tiene el poder para tener una respuesta sobre esa circunstancia? ¿Será que la Biblia puede presentar a Jesucristo por encima de esas situaciones y dificultades? Tengo el gran interés de compartir contigo una narrativa hermosa e interesante del libro de San Marcos en el capítulo 9. Y antes de entrar completamente de lleno a esas respuestas a tal inquietud expresada, quisiera elevar unas palabras de oración. Oramos. Vive Jehová en cuya presencia estamos. En este instante queremos exaltar, oh Dios, el poder que reside en Jesucristo y el poder que es suficiente para mantenernos en tu poder y sin caídas. Te pedimos tu dirección, oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, si ustedes tomando la palabra de Dios, la Biblia, las Santas Escrituras, buscan la oportunidad de situarse en Marcos capítulo 9, pueden entonces seguirme a lo que dice en el versículo número 14 en adelante. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud que les seguía alrededor de ellos. Y vio a escribas que discutían entre sí o con ellos. Enseguida toda clase de gente viéndolo se asombró y corrieron a él y les saludaron y les preguntaron:
o él más bien les preguntó a ellos. El versículo 16 dice, ¿qué discutís con ellos? Precisamente Cristo le estaba preguntando era a los fariseos y a los escribas qué era lo que ellos disputaban con sus discípulos. Cristo se había apartado la noche anterior con 3 de ellos y quedaron 9 de estos que estaban todavía en el valle. La conversación, la dificultad, el tumulto que allí se creó estaba respondiendo que 9 de ellos, de sus discípulos, estaban envueltos en una tregua con los escribas. Así es que Jesús cuando baja pareciera que le está diciendo, ok, ya llegué. ¿Qué es lo que tienen con ellos? Porque yo quiero que me vean a mí y que disputen conmigo para ver cómo va a salir este asunto. En cierta manera es casi una provocación porque Cristo dijo, ok, ya yo llegué, ahora tengo la situación en mis manos. Ellos no respondieron, más bien en el versículo 17, entre ese silencio que hicieron los demás, sale una voz desesperada que dice de esta manera. Respondió uno de la multitud en el versículo 17, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, el que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron hacer nada. Una vez más, como introducimos este interés de la conversación, de la narrativa, la pregunta iba en esa dirección. ¿Qué tan difícil sería entre todos los problemas de la vida tener que lidiar con un espíritu inmundo o un espíritu malo, una posesión? Y aquí este hombre nos está declarando que él trajo a su hijo, cual tenía un espíritu mudo y sordo. Mira qué cosa tan terrible. ¿Qué será traer a un familiar bajo tales condiciones? ¿Qué problema sería tan grande de saber que esto no se cura posiblemente como tal con ninguna medicina, con ningún tratamiento, con ninguna vacuna, con ninguna sabiduría humana, con ninguno de los esfuerzos que los seres humanos pueden hacer, a menos que no sea con un poder mayor sobrenatural que solamente pueda venir de parte de Dios? Y eso es lo que este hombre está reconociendo cuando todo lo que él ha podido intentar está ya cansado, exhausto de tantas veces que ha luchado con esta dificultad protegiendo a su muchacho. Así es que tiene que ser horrible. Tiene que ser horrible. Yo mismo he podido ver algunas circunstancias o situaciones tan feas como esta, pero por la gracia de Dios nunca ha sido un familiar inmediato. ¿Qué sería para un padre llevar a su hijo ante estas condiciones? Bueno, la primera vez que yo tuve la oportunidad de presenciar una manifestación de esas cosas tan extrañas es cuando fuimos a hacer campañas evangelísticas en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Estando allá en una campaña evangelística en una iglesia pequeña de barrio, algo extraño pasó y yo quiero ser lo más cuidadoso porque sé que yo tengo audiencia de todas las edades y no tengo el interés de asustar a nadie con la predicación del mediodía o con la predicación principal de este día. Así es que lo que te voy a describir es solamente para que puedas darte cuenta lo miserable y lo difícil que puede ser. En esa predicación terminé de presentar la palabra de Dios. Y aconteció que minutos después hubo un escándalo cual se iba hacia la derecha, posiblemente donde estaban las bancas. Algunos hermanos rodearon a una muchacha posiblemente de algunos 19 años. Y esa muchacha empezó entonces a hablar no como dama, sino como un hombre con una voz gruesa y a manifestar cosas extrañas. Empezó a retorcerse y a caerse en el suelo con una fuerza increíble y con una violencia que podía quitar a las personas de ahí, de esa área. Así que con dificultad los líderes de la iglesia la tomaron, la pusieron en la plataforma, la trajeron aquí con nosotros y entonces ahí empezamos nosotros a orar. Algunos hermanos muy desesperados empezaron a gritar: mira que yo te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y hacían escándalo y cada quien hablaba al mismo tiempo. Y yo, que era simplemente un estudiante ministerial, todavía no me había recibido de ministro. Yo estaba allí predicando el evangelio, pero nunca había visto una cosa como tal. Así es que en tal manifestación yo los miraba a ellos, pero yo no sabía mucho qué hacer excepto de bajarme y tratar de sujetar a la muchacha, quien tenía el poder de moverse, moviéndonos a nosotros, a la mayoría que estábamos por sujetarla. Así es que pasando unos minutos de tanto tensión y caos,
y con tanto temor, porque me daba temor grandemente, algo sucedió que la muchacha que estaba en la plataforma empezó a tirar unos gritos diciendo, no, 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 yo no quiero verle a usted. Pero ¿ver a quién? Y era que precisamente el pastor de esa iglesia se estaba estacionando afuera del edificio y ya el espíritu malo que había en ella podía declararle de que tendría oposición de la buena. Así es que cuando el pastor entró por las puertas, inmediatamente mandó a hacer silencio a todo el mundo. Yo estoy aprendiendo de lo que él estaba haciendo. Mandó a hacer silencio a todo el mundo. Calle, enmudece. No quiero ningún escándalo, decía el pastor principal de la iglesia. Dice, yo quiero poner la casa en orden. Aquel hombre hablaba con una autoridad y con una firmeza como si estuviera bien experimentado en esas dificultades. Así que dijo, le quiero agradecer a todas las visitas que vinieron a la campaña que por favor se puedan regresar a su casa. Una cantidad de personas abandonaron el templo asustado por lo que habían visto. Todavía se está lidiando con la muchacha en la plataforma. Sigue conmigo. Entonces después dijo, también quiero decirle que a todos los hermanos de la iglesia que puedan tener alguna preocupación o que están asustados, también ustedes pueden ir a su casa. Así que los hermanos empezaron a irse. En el instante el pastor dice, todos pueden irse, pero no los líderes de iglesia. Así que algunos líderes que ya estaban de camino yéndose porque estaban asustados, quedaron frisados y tuvieron que devolverse porque el pastor dijo que la condición que se quedaba solamente con los líderes de la iglesia. Líderes que me están escuchando, el asunto no es simplemente, tu función no es simplemente armar plataforma o hacer programas. Qué fácil, ¿verdad? Es reconocer de que tu responsabilidad es luchar con la ayuda de Dios contra las tinieblas y saber que esas cosas pueden ser manifestadas y que tú tienes que estar en sintonía con Dios, en sintonía con el Espíritu para que realmente se pueda hacer la diferencia. No solamente armar programas, es tener la posición espiritual para trabajar las necesidades de tu iglesia. Así que entonces el pastor empezó a poner la casa en orden. Se fueron las visitas, se fueron los que tenían miedos, se quedaron los líderes y el pastor dice lo siguiente, no quiero que vuelvan a estar orando, haciendo un exorcismo con escándalo todo el mundo al mismo tiempo. Eso no es orden, nosotros somos de Dios. Les mandó a callar y dijo, quiero que todos los que se quedaron empuñen sus himnarios y empiecen a seleccionarme los himnos que tienen que ver con el amor de Dios. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor de Cristo, el amor de Dios para con nosotros fueron los himnos que se tomaron para poder cantarse. Entonces tal amor ensalzaré alabando a aquel que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Himnos como ese se cantaron en ese instante y entonces se hizo un ambiente espiritual del amor de Dios porque él sabía que a Satanás no le gustaba que se cantara del amor de Dios. En ese instante el enemigo de las almas que poseía entonces a aquella chica empezó a utilizarla a ella con mayor violencia, se movía, era difícil de sujetar y ella decía no quiero que se canten esos himnos. Así que el pastor dijo lo siguiente, se bajó a su nivel y bajando y hablando con ella en su nivel le dijo, ok muchacha, y le habló por el nombre de la muchacha, no ningún espíritu malo. Habló a la muchacha y le dijo, es menester o es necesario de que tú tengas una declaración en tu boca. ¿Cuál es la declaración? Es de que tú digas, yo acepto a Jesucristo como mi único Salvador personal. Ven, Jesucristo, ven a mi vida. Así que él empezó a decirle, yo quiero que tú respondas. El pastor quitó toda la gloria a aquellos supuestos exorcistas, aquellos supuestos especialistas para trabajar contra demonios, porque él sabía que no reside simplemente en la consagración del siervo, aunque sea importante. No simplemente lo importante es de que las personas estén consagradas, sino de que la misma persona que está siendo atribulada reconozca a Dios y pueda declarar a Dios. Así que él se bajó a su nivel y le dijo, yo quiero que tú digas junto conmigo, Jesús, ven a mi vida.
o yo te acepto como mi Salvador personal. Así es que en ese instante cuando él decía, repite conmigo, yo, decía ella, te acepto. Y cuando iba a decir la palabra te acepto, inmediatamente irrumpía en un grito horrible, espeluznante, diciendo, no, yo no puedo decirlo. Hasta que fue tanto el ejercicio de la repetición, que entonces ella lo declaró e inmediatamente el Espíritu la dejó. ¡Wow! ¡Qué impacto tan grande eso! Y yo aprendí de aquel siervo de la congregación, el pastor, cómo ponía la casa en orden primera vez que yo había visto una cosa tan difícil como esa. Pasaron los años y siempre le pedía a Dios que no me dejara ver nada de esas cosas en mi vida como pastor. Hasta que pasando posiblemente unos 4 años atrás, una dama que estaba con el interés de volver a la iglesia, se empezó a asomar a la iglesia, a acercarse a la iglesia y traía consigo a su hija. Ellos habían dejado la fe hace muchos años atrás y estaban en la disposición de empezar una nueva vida con Cristo, una vez más asistiendo a la iglesia. ¿Qué aconteció? Que cuando llegó el tiempo de la campaña evangelística, la madre estuvo en la disposición de bautizarse, pero no así la hija de 17 años. La hija había vivido unas situaciones muy difíciles en la ausencia de sus padres en la iglesia y de haberse retirado, no llevándola a ella en los años claves de su vida. Ella había estado en dificultades muy grandes, tanto así que lamentablemente participaba de drogas, de grupos delictivos, de cuántas dificultades que se perdía por semanas y no volvía a la casa. Esta muchacha ahora estaba asistiendo a la iglesia. Y cuando en una ocasión ella estaba en la predicación, el evangelio estaba siendo presentado en la campaña, yo me di cuenta de que ella se levantó del salón o del santuario y salió. Yo le seguí sabiendo de que lamentablemente ella había tenido unos episodios con las tinieblas. Me tuve una inquietud y le seguí. Pasamos por la mesa de registro, por el pasillo de la iglesia. Ahí estaban unas diaconisas que estaban dando la bienvenida. Pasamos a la otra puerta principal, salimos de la puerta principal de la iglesia y fuimos al estacionamiento. Su madre también nos acompañó cuando se dio cuenta de que la muchacha caminaba como si fuera en un trance, porque ella caminaba mirando hacia el frente y no tenía vista para nadie que le hablara. Salió. Yo fui, me la acerqué, caminé con ella en el estacionamiento, la madre me seguía y de repente cuando yo le empecé a preguntar que qué pasaba con ella, que por qué dejó el santuario, inmediatamente aconteció algo muy extraño que nunca me había pasado. Y es de que aquella muchacha tiene una manifestación en contra de mi persona y aquella chica pues lamentablemente viene y me tomó por la corbata y me hizo bajar a nivel de la mitad de su cuerpo y me jalaba y me subía y me jalaba y me subía y me gritaba en un trance. Usted no entiende simplemente qué es lo que está pasando. Yo estaba tan asustado porque me tenía como si yo fuera simplemente una cometa o un papalote o una chichigua, dirán en algún lugar, un capuchín, de que era tan liviano que ella me estaba haciendo saltar por la corbata todo mi cuerpo de la manera que me estaba agrediendo. Yo estaba tan asustado, me tomé de las manos fuertemente de ella y el Señor puso en mí la declaración de Juan capítulo 4 versículo 4. No fui yo no pensé en eso, fue Dios que me asistió y me dijo de esta manera, me puso en mi boca cuando yo me tomaba, me sujetaba de las manos para controlarla y para que me dejara tranquilo porque me quería ahorcar. En ese instante yo grité lo que dice San Juan capítulo 4 versículo 4, porque el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. El que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Y en ese instante aquella muchacha con tanta fuerza y violencia que me tenía atrapado en ese trance me ha soltado y me ha dejado. Inmediatamente yo me recordé de lo que el pastor hizo en Colombia y llamé a unos cuantos hermanos a cuanto pude y empezamos a cantar coritos acerca del amor de Dios. Hicimos una cadena ahí alrededor de ella, empezamos a cantar el amor de Dios, hasta que
gracias al Eterno, se ha disipado esa situación, se ha ido esa dificultad. Y entonces Dios se manifestó en libertad para con aquella muchacha, quien terminaba llorando diciendo gracias, gracias, gracias. ¿Te das cuenta? Te estoy hablando de cosas que, inspirado en las Santas Escrituras, que dicen que habían posesiones demoníacas, nos está hablando, o te estoy hablando más bien, sobre situaciones que pasan en el tiempo de hoy o contemporáneo. Esas cosas realmente existen, casi no hablamos, pero es una realidad. Aquí dice que respondió un hombre de la multitud, según Marcos capítulo 9, versículo 17, y le dijo: traje a mi hijo y tus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces empieza a decir cuál es la condición del muchacho. Jesús le dice entonces: tráiganmelo, tráigame al muchacho. Traen al muchacho y entonces Cristo empieza a tener una conversación súper interesante con el Padre. Una conversación súper interesante con el Padre. Cristo le dice de esta manera: bien, yo quiero saber qué es lo que le pasa a este muchacho, ¿verdad? Yo quiero saber qué es lo que le pasa a este muchacho. Usted se imagina de que el padre, aunque haya tenido la cortesía de traer al muchacho con Jesús, se imagina que el padre no estuviera al tanto de lo que le pasara al muchacho, que sea un padre distante, un padre que no se envuelve en la vida, un padre que tiene una dificultad de que él no está compartiendo su paternidad responsable juntamente con su esposa y está totalmente ajeno a lo que le pasa al muchacho. Imagínense que cuando Cristo le preguntó qué es lo que le pasa al muchacho, imagínate entonces que él tomara su teléfono celular y se fuera entonces aquí atrás y dijera: permítame, maestro, porque le llamó maestro, no le llamó salvador ni sanador, le llamó maestro, era lo poco que él lo podía conocer. Entonces imagínense que él se haya apartado, toma su teléfono y llama y le dice a su esposa: hey, mi amor, mira que estoy en una situación difícil ahora. La situación difícil es al muchacho. No te preocupes por el muchacho, de que estamos trabajando en ello. Mira, lo que pasa es lo siguiente. El milagrero, el que hace milagros, en este instante por fin di con él. Sí, por fin di con él. Entonces, quiero hacer una pregunta. Él me está diciendo, me está cuestionando cosas que yo no sé del muchacho y te quise llamar a ti para que me ayudara a responderle. Me está preguntando que qué es lo que le pasa al muchacho. Bueno, eso pareciera que el hombre estaba tan distante, si fuera así, tan distante que no supiera la condición de su hijo. Pero no, aquel hombre era muy responsable. Pareciera que este hombre estaba totalmente envuelto con su vida, del muchacho y de su casa. Y le dice: lo que le pasa a este jovencito, mi hijo, es de que tiene un espíritu mudo y sordo que le hace violencia. Entonces posiblemente Jesús le preguntó: pero ¿cuáles son los síntomas que tú ves? El hombre no vino aquí atrás y dijo: un momentito, déjeme preguntar, mi amor, te marqué de nuevo para preguntarte qué es lo que le pasa. ¿Cómo tú te das cuenta de lo que tú me has dicho que le acontece al chico? No, él no dice eso. Él dice, inmediatamente él sabe la respuesta. Él tiene una dificultad, empieza a tener espumarajos o bota espuma por la boca, y entonces empieza el padre a responderle también: mira, lo que le acontece es de que él cruje los dientes, y como si fuera poco, se va secando, y Cristo posiblemente le preguntó: ¿y qué más? El hombre no hizo esto. Mi amor, ¿y qué más aparte de esos síntomas? Sí. Ya me recuerdo. Déjame decirlo a él. Muy bien. Él no hizo eso. Él inmediatamente tuvo una respuesta clave o total para lo que estaba aconteciendo con el muchacho y le dijo: no solamente le pasa espumarajo, cruje los dientes, no solamente se seca, sino de que si tú te das cuenta, yo tengo aquí heridas y quemaduras y hematomas en mi cuerpo de las tantas veces que he tenido que sujetar a mi muchacho, porque cuando hay fuego, el espíritu malo quiere tirarlo, o cuando hay agua, el espíritu malo quiere tirarlo. Así es que yo he tenido que hacerle una llave de aguantar al muchacho tantas veces en total supervisión, envuelto en la vida del muchacho, para que no le pueda matar o quitarle la vida.
Ese es un padre que está totalmente envuelto en la necesidad de su muchacho, que no se lo dejó a su madre solamente porque él es el único que provee en la casa y a la madre es la que tiene que entonces educarlo. No, el padre está envuelto. Y padre que me estás escuchando, dime de qué manera tú estás viviendo tu responsabilidad o paternidad responsable. ¿Sabes los amigos que tienen tus hijos? ¿Sabes las inquietudes que ellos tienen? ¿Sabes lo que le da gozo o lo que le da depresión a tu adolescente? ¿Sabes cuáles son las inquietudes de lo que ellos quieren realizar en la vida? ¿Sabes cuál es la lección de escuela que ellos están estudiando en estos días? ¿O cuál es la lección que le corresponde en la iglesia que están estudiando? Hay padres que ni siquiera saben cuándo los niños son promovidos. Hombres que no saben ni cuándo los niños son promovidos de una clasecita a otra en la escuela bíblica. Hay padres que ni siquiera saben en qué grado están sus hijos de estudio. Hay padres que no saben ni siquiera cuál es la inquietud que ellos pueden tener. Y a ti te estoy hablando diciéndote qué tanto tú estás envuelto en la vida de tus hijos. Porque este hombre que trajo a Jesús, el muchacho, no lo mandó con el primo, no lo mandó con la abuela a la iglesia, no lo mandó con la mamá a la iglesia. No, vino él mismo a traer a su muchacho a Jesús. Oh, padres que me están escuchando, qué maravilla sería que tus hijos dijeran: fue de parte de mi padre que yo conocí a Jesús. Nadie más. No fue el pastor de la iglesia, no fue el pastor de juvenil, no fue la maestra de escuela, no fue el maestro de la escuela bíblica, no fue en una escuela bíblica de verano. Fue mi padre mismo quien me llevó a conocer de Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué conexión para siempre sería eso! Estoy llamándole o haciendo un llamado a los caballeros para que se metan o se envuelvan en la vida con sus hijos, especialmente espiritual. No lo mande con nadie más. Ve tú mismo a los pies de Jesús con tus muchachos. Las estadísticas dicen que la influencia del padre en la casa, un 93% de los hombres en las familias, de los hombres que aceptan a Jesús, le van a acompañar su esposa y también sus hijos. Pero cuando es la dama la que posiblemente es la que acepta el evangelio, solamente un 43% hay de posibilidad que el resto de la familia puedan acompañarles. Hay una tremenda influencia en los hombres que se dedican a Dios y pueden romper las estadísticas de la comunidad tan difícil que está aconteciendo. Volvamos entonces al texto. Ya nos damos cuenta que es un hombre muy responsable que ha traído a su hijo a Jesús. El texto nos sigue diciendo en Marcos capítulo 9, sigue diciendo, y se lo trajeron, versículo 20. Y lo sacudió entonces el mal espíritu, vio a Jesús y sacudió con violencia al muchacho, de que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Y Jesús le preguntó las inquietudes que ya hemos entretenido. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuántas situaciones le ha causado? ¿Qué problema es el que tiene? Tomando el diagnóstico y el pronóstico del muchacho, ya Cristo lo ha hecho. Y en ese instante dice que cuando le trajeron al muchacho, el espíritu malo hizo una manifestación totalmente equivocada, porque se atrevió a hacer alarde o manifestación o posesión delante del todopoderoso Cristo Jesús. Cometió el error más grande de su vida: intentar hacer alarde, escándalo, tomar pantalla o tomar cámara o querer robarse el show delante del Todopoderoso, delante de Jesucristo, que es la vida, aquel que había dicho desde el principio de que Él vino a libertar a los cautivos. Eso se le olvidó el enemigo, la declaración de Lucas capítulo 4, 16, cuando Cristo declara su visión y su misión: vino a libertar o a dar libertad a los cautivos. Así que el enemigo ha perdido todo lo que él quería hacer de alarde, porque la vida, el poder está frente a él. Satanás no puede lucirla cuando Cristo es el que está en medio de la circunstancia, en medio de la situación. Ahora Cristo mismo empieza a ver algo que le preocupa muchísimo. Cristo empieza a ver algo que mucho le preocupa, y es lo siguiente:
A este muchachito, cuando empieza a pasarle la manifestación tan terrible, lo tira en el suelo, empieza a convulsionar, se ensucia, o si hay fango, está totalmente sucio el muchacho, empieza a tirar los ojos hacia atrás, a tirar espuma, los dientes a crujir, empieza a secarse, y con la dificultad el muchacho, y Cristo está mirando lo que lamentablemente llega a la condición del ser humano cuando el espíritu malo es el que está en control de una mente o de una vida. ¿Cómo llegó esto? Los espíritus malos pueden acosar a las personas, pueden intimidar a las personas, pero nunca posesionarla, a menos que lamentablemente previamente o antes no se haya hecho un pacto con el enemigo. Eso no puede acontecer, la posesión demoníaca, a menos que no hayas caminado en terreno encantado, o que hayas estado en camino o en ambiente donde se lee la taza, la ouija, donde la gente tiene algunos amuletos en la casa, donde se practica hechicería, donde se practica la maldad, donde se practica el pecado deliberadamente. No hay posibilidad de que el espíritu pueda poseer a alguien si ese alguien primeramente no le ha dado la oportunidad para que viva el espíritu malo y le posesione o lo controle. Así que Cristo está mirando este espectáculo de ese muchacho, pero mira la diferencia. Cristo la noche anterior, en el mismo capítulo, declara, había estado en el monte de la transfiguración y había sido elevado Cristo hacia la máxima expresión aquí en la tierra. Él se manifestó de una manera tan hermosa en la transfiguración, de que Él estuvo representado y su rostro fue como cuando Él vendrá por segunda vez en las nubes de los cielos, en la perfección de su segunda venida. Él se había elevado entonces a esa calidad o nivel de Dios, mientras que al otro día estaba mirando la bajeza, la miseria, lo bajo que puede caer el ser humano, la raza caída o humana, cuando lamentablemente es poseída por Satanás. Mira qué diferencia. La transfiguración eleva y glorifica, pero la condición del ser humano es tan baja, tan miserable, tan dolorosa, en sus vómitos, en sus dificultades, en la frustración, en la incertidumbre, en la angustia, en la tribulación. En esa condición el enemigo quiere ver a toda la raza humana. Oh, Cristo mirando eso, yo pensaba de que Cristo iba a hacer las cosas que yo aprendí de mi amigo pastor en Colombia. Inmediatamente, posiblemente viendo la multitud de la gente, hubiera hecho lo siguiente: ok, vamos a poner la casa en orden. Sígueme lo que te voy a comentar. Vamos a poner la casa en orden. Yo quiero que todos los que son visitas se puedan ir. 2, quiero que todos los que tengan temor se puedan llegar a su casa. 3, quiero que se empuñe, solamente se queden los líderes o los discípulos conmigo. 4, quiero que empuñen los himnarios o los cánticos que sepan de memoria y vamos a cantar del amor de Dios. Cristo pudo haber puesto la casa en orden como Él, o como yo lo pude ver allá en Colombia, que el pastor de experiencia lo pudo ver, así lo hacía. Entonces Cristo hubiera podido decirle al muchacho, tomándole por la mano en la convulsión que él tenía, le hubiera dicho: yo quiero que tú respondas junto conmigo, mírame. Y el muchacho, quizás convulsionando, no lo miraba, y Cristo quizás en el paso número 5 le hubiera dicho: mírame, yo quiero que tú me mires, y cuando tú me mires yo quiero que tú respondas junto conmigo. Yo acepto a mi Señor como Salvador personal. Pero Cristo no hace nada de eso. Ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Cuando ve al muchacho en su dificultad más terrible, ¿sabe qué hace él? Inmediatamente Cristo lo ve, hace que no le pone atención a los alardes del enemigo y de repente se atreve a hacer una pregunta de esta manera. Va donde el papá y le dice: ¿tú crees? Posiblemente el hombre dijo: no, el problema no soy yo, el problema es el muchacho. Y Cristo, que no le está poniendo atención al muchacho, viendo lo que se está revolcando en sus dificultades y convulsiones, Cristo deja al muchacho y lo que hace es que se voltea y le dice al papá: ¿tú crees? El padre se queda así raro. Pero, ¿qué tengo yo que ver con esto? Es el muchacho que te necesita. Y Cristo dice: no
No es el muchacho que necesita, es a ti que te estoy preguntando, porque tú eres el que tiene que responder en qué condición está tu fe. Oh, el libro deseado de todas las gentes dice lo siguiente: en ese instante no era la fe del muchacho, sino que todo dependía en la fe del Padre. En la fe del Padre dependía lo que Cristo iba a hacer. Oh, Dios mío, padres que me están escuchando, padres y madres, eres tú de fe, eres tú de oración, eres tú de ir a la iglesia, eres tú de estar consagrándote, eres tú de estar clamando y gimiendo por el beneficio de tus muchachos. Eres tú el que está modelando la fe cristiana. Eres tú el que está presentando lo que es la verdad de Cristo en tu casa. Eres tú el que está teniendo valores y principios en tu casa con el fin de que los muchachos te estén siguiendo. ¿Por qué? Porque en una gran oportunidad o en una gran cantidad no depende de la fe del muchacho, depende de la fe tuya como padre o como madre. El deseado de la gente dice: no era asunto del muchacho, era si el padre creyera. Oh, hermanos míos, si el bienestar de nuestros muchachos, la salvación de nuestros muchachos dependiera de la fe que estamos ejerciendo en Dios, díganme qué esperanza tuvieran o tienen esos muchachos. Estamos hablando aquí directamente al corazón de una situación, de una circunstancia que depende de que ejerzamos la fe realmente. Cuando el hombre se le ha preguntado: dime, ¿tú crees en lo que yo puedo hacer? El muchacho revolcándose, pero le pregunta: ¿tú crees en lo que yo puedo hacer? El hombre empieza a decir, y balbuceando posiblemente en el impacto, dice: sí, yo creo. Pero inmediatamente se tira y dice: yo creo, pero tú tienes que ayudarme a poner la otra parte que no es suficiente para dar la medida del cielo de creer. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Y Cristo le dice: tengo algo lindo para ti. Y es que al que cree, todo le es posible. Repite junto conmigo ahí en tu casa: el que cree, todo le es posible. Una vez más: al que cree, todo le es posible. Y en ese instante, Cristo, habiendo acumulado la fe del Padre, la otra porción que el cielo mismo por la gracia tiene que derramar, se da cuenta de que hay una lucha en lo que está aconteciendo en esa escena. El deseado de todas las gentes, el libro tan hermoso, dice que al lado del muchacho convulsionando y la entrevista de Jesús con el Padre, hay una nube de testigos que no solamente son los presenciales. Hay una nube de testigos que son los ángeles. De un lado, los ángeles de Dios que estaban ya listos para hacer cualquier manifestación. Y del otro lado, los ángeles del enemigo. Los ángeles del enemigo hicieron lo siguiente: llegaron allí con el gran interés de ellos hacer mucho más locura. Sin embargo, el mismo Satanás se presentó allí, los quitó del medio y dijo: ese caso de ese muchacho lo trabajo yo mismo, lo reclamo yo mismo. Y se atrevió a estar provocando al Hijo de Dios. Ahí estando el Hijo de Dios, cual no tiene comparación alguna, cual no tiene ningún antígono completo o no tiene a ningún anticristo que le pueda hacer la contra, que nadie se puede comparar con Jesús, que Cristo a veces ni siquiera le pone atención al enemigo para que sepa de que él no es digno de atención. En este instante Jesús se fue a misericordia por el muchacho y para beneficio de todos los que estaban allí, testigos oculares, presenciales y también espirituales, Cristo se acercó y le dijo al mal espíritu: espíritu malo, sordo y mudo, siendo sordo y siendo mudo, demasiado escándalo que has hecho. Qué raro, si era sordo y es mudo, no se supone que haga escándalo. Pero era tanta la manifestación y el escándalo que estaba haciendo. Dijo: ya demasiado ruido has hecho y yo te digo, sal de él y nunca más vuelva. Sal de él y nunca más vuelva. En el instante el chico cayó como muerto.
¿Por qué cayó como muerto? Porque el cansancio era tan grande de lo que era la lucha espiritual, que en ese instante entonces Jesús le dijo, levántate, le dio la mano y lo levantó. Pero ¿por qué es que se manifiesta ese poder? Porque Cristo preguntó algo clave. ¿Tú crees? Porque al que cree todo es posible. Oh, todos aquellos que pongan la fe en Cristo Jesús, que le den sus necesidades y lleven a los pies de la cruz sus cargas, Cristo está más que dispuesto todavía a hacer el proyecto de la salvación y la liberación. Oh sí, es Jesucristo el que puede hacer todo posible cuando alguien le da a Cristo la pleitesía o la dirección de su vida. Cristo se ha manifestado en gloria y le dice lo siguiente, que se cumpla allí lo que Romanos capítulo 8 versículo 38 dice. Estoy seguro que en Cristo, de que ni la muerte, que eso es algo grande, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, que está hablando acerca de las tinieblas, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá entrometerse o podrán apartarnos del amor de Cristo Jesús, que es nuestro amante Salvador. Oh sí, con razón es que dice la palabra en Santiago capítulo 4 versículo 7, dice de esta manera, por lo tanto, en las dificultades con el enemigo y con acosos feos, dice muy bien Santiago 4:7, resistid, huid o resistid al diablo, este se va a ir de nosotros. Pero ¿cuándo? Cuando acercaos pues a Dios, resistid al diablo y este huirá de nosotros. Ponle atención a ese versículo porque dice de esta manera, acercaos pues a Dios, resistid al enemigo, al diablo, y este huirá de nosotros. La palabra diablo significa resistencia. Quiere decir que Cristo está diciendo a través de su palabra, acércate a Dios, ven a Dios, mantente en Dios, vive en Dios, y cuando estés tan cerquita de Dios, Satanás, el que resiste, tú vas a resistir al que resiste a Dios. Tú vas a resistir al que resiste a Dios, y ese por ende va a ¿qué? A huir de vosotros. Oh, hermanos míos, por lo tanto es que dice, ¿y qué me apartará del amor de Cristo? Tribulación, peste, persecución, espada, potestades o el enemigo. Nada me puede apartar del amor de Cristo Jesús, o el amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque hay más poder, dice San Juan capítulo 4 versículo 4, porque hay más poder el que está con nosotros que el que está en el mundo. Oh, si el pueblo empezara a reconocer eso, y los padres reconocieran la necesidad de que sus hijos pudieran estar en ese cerco de protección, lo más importante y más hermoso es que el que ejerce fe puede decir, el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Y yo le creo a Dios, y yo creo en su palabra, y yo creo en el poder de Jesucristo, y yo creo en el poder libertador que hay en el Espíritu Santo. ¿Dónde reside la clave para estar en contra de las dificultades de la tierra o de la vida? Es fe, fe, fe. Es creerle a Dios, es confiar en Dios, aunque no se vea, con la certeza de lo que no se ve, pero que sí se espera. Porque es menester que el que se acerca a Dios tiene que creerle que Él es, y que Él es suficiente para galardonar o para regalar a aquellos el amor, la respuesta de todo lo que le buscamos. Por ende, dice de esta manera que el que cree, todo le es posible. Esa es la fe que yo quiero que tú puedas ejercer. Esa es la fe que yo quiero ejercer en mi vida, y por ende tengo el gran interés de orar contigo, con el fin que donde quiera que tú estés pueda encontrar la resolución y tomar mayor fortaleza del Señor. Oramos. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Oh Dios, la lucha es real. Las dificultades entre el bien y el mal es un tremendo conflicto cósmico y universal. Y pensar que nosotros somos el trofeo que se están disputando, tanto para la luz como para las tinieblas, tanto para el bien como para el mal. Y la única manera que podemos vencer es si nosotros nos vamos con el equipo ganador y con el único vencedor, que es conocido como nuestro amante Salvador Jesucristo.
En la mañana de hoy hemos hablado y hemos profundizado en esta necesidad de estar cerca de ti, porque ejerciendo fe en tu poder es la única manera de que tú puedas hacer la gran diferencia en nuestras vidas. Hoy queremos echar la suerte contigo y decirte que nosotros nos es necesario todos los días decir: oh Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único Salvador personal, y darte la gran oportunidad de que tú pongas en orden totalmente mi familia, mi casa, mi corazón, mi vida y mi futuro. Gracias por escucharnos, oh Dios. Gracias porque estamos recibiendo el Espíritu de Dios en este instante, y por la fe así lo proclamamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti, y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu Espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu verdad cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti, y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu Espíritu en mí, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti, y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu Espíritu en mí, por tu gracia y amor, pues quiero recibir tu Espíritu en mí, por tu gracia